Oli, alma creativa, hoy vengo a compartirte un tanto de los trips que me atraviesan mientras me cambio de ropa, mientras me pinto para salir a la calle. Y todo este compartir nació porque hace unos días estaba teniendo una reflexión sobre mi condición como mujer habitando el Estado de México. Para quienes no son de México, el Estado de México es un estado de México. Curiosamente, el nombre se nos quedó como Estado de México, a pesar de que hay otros tantos estados, pero ellos sí tienen nombres como Guanajuato, Morelos, Veracruz. Bueno, pero ese es otro tema. El punto es que haber nacido en el Estado de México trae consigo muchas condiciones, sobre todo pues desde mi experiencia siendo mujer. Esto para mí ha implicado muchas cosas y sobre todo muchos aprendizajes y entendimientos respecto a mí misma. Y eso es un tanto de lo que vamos a hablar, no específicamente de mí misma, sino cómo cada mujer, dependiendo de sus contextos, de su historia, de todo este proceso de socialización, ha vivido a su manera. Y este trip me atravesó porque estoy participando en un concurso para compartir un cuento, el cuento de ser mujer. También si quieres participar, eres escritora y te llama, búscalas en TikTok como El Bocho Rosa y ahí está su convocatoria para escritoras mexicanas. Y pues el haberme metido en este proyecto creativo pues sí me llevó a replantear y ser más consciente de esas prácticas habituales que me habitan en mi condición humana del Estado de México. Y pues eso me llevó a mirar muchas heridas, en específico cuestiones de acoso que he vivido desde muy pequeña y que eso ha repercutido sensiblemente en mi cuerpo y en mi ser en esta realidad. Entonces normalmente suelo andar a la defensiva y cada vez que salgo a algún lugar es complejo porque siento una rigidez dentro de mi cuerpo, a pesar de que la estoy tratando de cuestionar, de que estoy tratando de habitar de formas más conectadas y más sensibles, porque pues ya no me resuena eso de siempre ir a la defensiva. Sin embargo, es complejo porque lleva a mirar todo eso, toda esa historia que he atravesado y que aquí también pues te lanzo esta pregunta muy sensible de las violencias que has vivido, de lo que has visto, de lo que te han hecho, distintos entendimientos, ¿no? Al final a cada una nos atraviesa diferente y eso es lo que siempre trato de traer a presencia, que esta cuestión del feminismo es muy poderosa porque nos ha puesto en nuestra condición de humanas y cómo el sistema pues repercute mucho en el entendimiento que tenemos de nosotras. Esta lógica del patriarcado, como también crea humanos específicos, hombres que se empiezan a acoplar a estos entendimientos al igual que nosotras. Obviamente desde diferentes maneras y a cada una nos atraviesan las violencias de distintas formas. Y entonces el estar escribiendo este cuento pues sí me llevó a mirar una etapa de muy fuerte de mi vida que atravesé, que justo les mencionaba fue esta cuestión de acoso, y de ahí nació un cuestionamiento que era el contenido que yo veo de personas espirituales. Luego me pregunto, ¿de dónde serán? Porque al igual que el feminismo, que es importante que demos cuenta que somos distintas mujeres, que somos pues diversas, con contextos diversos, eso nos lleva como pues a dar cuenta que no somos las mismas y no habitamos desde la misma manera. Entonces eso es igual para la espiritualidad, también como que no hay que dejar que una espiritualidad blanca o una espiritualidad normativa nos diga cómo debemos de atravesar nuestros procesos y cómo debemos de sentirnos, porque pues al final nosotras somos quienes estamos habitando nuestra realidad. Y con esto no estoy criticando que hayan formas de espiritualidad específica, pero considero que es importante que también como que nombremos que la espiritualidad no se puede ver de la misma manera para todas las personas. Y esto lo digo porque luego como que esta cuestión de compartir, de que sanar con tu cuerpo, de que sanar con tus miedos y así, pareciera algo como muy mágico que vas a hacer de un día para otro, pero insisto, no sabemos qué esté viviendo la persona, qué heridas le habiten, qué dolores le atraviesen y de qué forma ha sido su entendimiento respecto al cuerpo. Y esto lo preguntaba porque luego, por ejemplo, pensando en esta situación de vivir en el Edomex, pues luego neta me es muy difícil meditar cuando voy en un camión que va a toda velocidad y que el chofer parece no importarle nada más que llegar temprano. Entonces ahí como pues
también es un entendimiento diferente, o las horas que pasas en el transporte público, pues también repercuten en la conexión que puedes llegar a tener. O sea, son distintas realidades que estamos habitando cada quien como humanos. Y esto de hablar de ser mujer en el Edomex, pues sí me ha llevado a mirar que cuando hablo de la libertad corporal, pues para algunas mujeres es más complejo desde sus distintas realidades y condicionamientos que hemos tenido. En mi caso es complejo porque pues esta cuestión del acoso en donde yo vivo, yo la siento muy presente. Y el hecho de tener la cercanía con la CDMX me ha permitido como pues explorar también otros espacios en los que habitan diferentes códigos, ¿no? Con esto no estoy diciendo que el acoso no esté presente en la Ciudad de México, porque pues claramente vivimos en un país muy diverso y violento en distintas partes, pero hay zonas en las que yo me siento como muy segura de ir, y muy segura de ir con cierta vestimenta. O sea, si tú me ves en el Edomex saliendo aquí por mi casa, siempre me vas a ver con playeras holgadas, porque para mí ese ha sido mi entendimiento y mi comprensión de cómo debo de salir a ciertos espacios. Y eso me causa de verdad mucha frustración. Por mucho tiempo me ha causado mucha frustración, sobre todo ahora que pues trato de cuestionar todos los condicionamientos y contenidos que me habitan, porque es de cómo todo esto puede estar tan dentro de mí que no me siento libre de expresarme en mi cuerpo, no me siento libre de decir, pues me voy a vestir como quiera y me vale lo que digan, porque pues hay mucha violencia detrás y también hay mucho miedo que muchas veces es justificado también, o sea, por todo lo que vemos en las noticias, por todo lo que vemos que sucede. Entonces habitamos una situación compleja, insisto, cada una diferente desde sus contextos, pero al final pues sí termina marcando los espacios en los que nos podemos mover, cómo nos podemos expresar y cómo nos podemos sentir. Y luego me pasa que soy muy crítica conmigo misma ante esa situación, porque me trato de forzar así como de, ay Fernanda, que no te importe y todo esto. Pero justo ayer escuché un podcast que hablaba de este enjuiciamiento que tenemos para con nosotras como mujeres de siempre asumir la culpa. Y yo creía que era un proceso como muy individual, así como de pues no, solo a ti te pasa, pero el hecho de empezar a reconocer estas violencias sistémicas y compartir desde nuestra propia experiencia es fundamental. Yo cada vez considero más fundamental esta cuestión de comunicar. De hecho, desde ahí nace mi querer compartir, porque entonces te empiezas a reconocer acompañada y te empiezas a reconocer como, sí, desde la diferencia, pero también desde esto que nos conecta y que compartimos desde nuestras propias historias. Entonces, por eso escribir este cuento para mí fue muy vital, porque no solo me llevó a mirar como pues todas esas heridas y hablar de un proceso que para mí fue muy sensible, que fue esta cuestión del acoso. Entonces, como que hablar y mirar todo eso, a pesar de que ya era algo que anteriormente venía trabajando, pues sí fue muy sensible, porque me llevó a cuestionar pues desde dónde lo quiero compartir, desde dónde lo quiero nombrar, y pues quería como lanzarlo también no tan pesimista, así de pues el acoso y esto y es tan terrible, y dejar a las lectoras como pues en este sentido fatalista. O sea, como que también quería darle un punto de, pues, no sé, como algo expansivo, ¿no? Así yo lo estaba entendiendo, pero conforme me fui metiendo en el cuento, pues la obra misma me fue mostrando tanto de mi propio proceso como de lo que quería comunicar. O sea, tampoco quería romantizar como esa cuestión de, bueno, sí hay acoso, pero también todo está chido si sanas. O sea, como que no quería dejarlo de esa forma. Más bien me traté de enfocar en la importancia de que vivamos nuestros procesos y reconozcamos las violencias que hemos sufrido. Porque mientras escribía eso, hubo un momento en el que yo podría llamar como catarsis, porque lo escribí, le empecé a dar nombre al acoso que viví de muy pequeña, que pues es una situación que para mí me movió mucho, que pues yo creí ya como superada, fue cualquier cosa o algo así, pero esta vez que la nombré sentí mucho dentro de mi cuerpo y comencé a llorar, así llorar profundo. Comencé a sentir
a esa niña pequeña que atravesó esa situación. No sé, o sea, como que el llanto comenzó a salir muchísimo. Y eso me llevó a pensar en la potencia de los afectos, en la potencia de expresar incluso esas emociones que muchas veces nos dicen en esta realidad que pues que hay que controlar o hay que gestionar. Ahí no sé cómo haya sido su proceso de socialización, pero en el mío sí era como de si lloras te voy a pegar y sigue llorando y te voy a pegar más. Y eso lo veo en los contextos bien cercanos a mi realidad, que aquí también por eso traigo esta cuestión de ubicar de dónde venimos, de dónde son nuestros ancestros y qué violencias han vivido, porque pues yo pienso mucho en el Estado de México como esta cuestión de la periferia. No lo pienso en el sentido como para para victimizarnos, o sea, no es como de, somos la periferia y así, porque pues tampoco se trata de eso, pero sí de entender la periferia como un concepto que nos ayuda a entender por qué se le nombra periferia, y pues en la periferia se reconoce que están personas de clase obrera, que no son tan privilegiadas como las personas que viven en la CDMX, en otros países, o sea, las periferias se reconocen como la exclusión de ese centro, y en este caso el centro de México, pues podría concebirse en su momento como la Ciudad de México, pero pues que cada vez hay más centros, ciudades que están creciendo como Monterrey y así, ¿no? Entonces siempre hay un centro en el cual como que responde el capital así profundo, pensando desde los Juegos del Hambre, y como estas periferias que están detrás y que traen consigo mucha marginación, muchas situaciones violentas y que se minimizan y que no se reconocen. Entonces por eso el nombrar como periferias es importante para que reconozcamos la condición o las condiciones que nos pueden atravesar. Pensar en esta cuestión del Estado de México me llevó a pensar como en el Valle de México y pensar como en este proceso histórico de edificación, quiénes llegaron a estos territorios, de dónde son mis ancestros, y mirar toda esa historia pues me llevó a mirar también herencia ya muy pasada, pensando en herencia otomí, en estos pueblos originarios que prevalecían previo a la colonización. Y por eso siempre comparto de la colonización, amistades. No es como por, ay, sí, jaja, vamos a hablar de eso, sino porque es una situación que a mí me atraviesa bien profunda, porque me ha llevado a pensar quiénes eran mis ancestros y qué violencias fueron viviendo y qué entendimientos fueron teniendo respecto a sí mismos y respecto a su realidad. Y entonces esta cuestión de no llores o te voy a pegar más, o sea, también pienso cómo empezamos a entender la gestión de nuestras emociones, la gestión de todo eso que nos estaba atravesando, que nos atraviesa en nuestra condición humana. Y entonces, no sé, o sea, como que siento que esta cuestión que viví del acoso, pues no la supe cómo gestionar, primera porque pues era una niña existiendo y aprendiendo de esta realidad, y segundo porque en mi contexto cercano pues no había un entendimiento respecto a esto de qué es qué son las emociones, qué es la gestión, distintos temas que pues por lo menos agradezco que en mi camino ahora cada vez están más en mi vida y que me han permitido atravesar distintas situaciones. Entonces el haber escrito ese texto pues sí me llevó como a cuestionar de qué forma me permití sentir ese acontecimiento, y que muchas veces en distintas situaciones no nos permitimos sentir lo que nos atraviesa, lo que hemos vivido, las violencias que nos han marcado, y que es importante hacerlo para desde ahí mover. Aquí no te vengo a decir nada que pues y ya con eso se va a transformar todo. Pues no, pero algo va a cambiar, algo definitivamente va a cambiar porque te estás permitiendo sentir, te estás permitiendo reconocer en tu condición humana y todo lo que has vivido y todo lo que has atravesado. Y pues ahorita estaba eligiendo mi ropa de qué llevarme, y pues siempre aparece este cuestionamiento de si llevar short, de si llevar pantalón, de si puedo llevar falda, de qué tanto, qué blusas puedo utilizar, qué escote deben de tener, y termina siendo un condicionamiento muy profundo que, insisto, me frustra muchas veces, pero que intento replantear, o sea, de verdad, como que siento que es importante que lo intentemos replantear, porque tampoco, bueno, desde mi sentir, no quiero seguir siendo prisionera de este sistema que acopla los cuerpos bajo entendimientos específicos y silencia, principalmente a las mujeres que históricamente han sido violentadas por sus saberes, por sus creencias, por su libertad. Y de verdad, este texto fue reflexivo para mí misma. Yo siento que yo no lo escribí, sino estaba recibiendo y bajando información, en el cual el diálogo que atravesó mucho este cuento fue la libertad. La libertad pensada como también esta condición
de reconocernos humanas y permitirnos vivir desde el placer. Y eso es lo que intento nutrir cada día de mi vida, de reconocer que tengo el derecho de vivir en placer y de vestirme tal cual siento, tal cual pienso. Y es complejo, insisto, es complejo, porque cuando lo hago me han pasado muchas situaciones en las que voy a la ciudad y hay comentarios misóginos, hay palabras, hay acoso, o sea, distintas situaciones que hasta yo me siento mal. Y la última situación que pasó, que se las voy a contar porque sé que somos amistades, fue que un tipo, yo estaba esperando a mi hermana en el baño afuera, y entonces pasó un tipo y se me quedó viendo y me dijo, ¿cuánto cobras? Y yo, o sea, de verdad en ese momento yo no supe ni qué decir, sentí que me bloqueé y nada más hice cara de así, le volteé los ojos y dijo, bueno, no, y se fue. Y entonces yo me sentí como muy mal conmigo misma, porque dije, es que cómo vengo, ¿no? O sea, tal vez mi blusa, no tenía que traer esta blusa. Y también previamente, justo en ese día, iba en el camión y desperté y como que un señor estaba parado al lado de mí y yo sentí que me estaba viendo, pero pues no estoy segura de eso porque yo estaba dormida. Pero eso ya como que desde el principio me había movido, no le dije tampoco nada a ese señor y después pasó esto y me movió mucho, de verdad yo me empecé a sentir mal con mi propio cuerpo y así como que ya estaba cayendo en esto de hacerme sentir mal a mí, dije es que ¿por qué ya no esto? Y así, o sea, como que estaba muy en el diálogo interior hacia mí desde el juicio y desde no desde el acompañamiento, y de repente apareció como, pues sí, un cuestionamiento de si fuera una niña que tú estás acompañando que le pasó eso, ¿cómo la acompañas después de esta situación que sufrió? Y fue de no, o sea, ¿cómo me estoy acompañando en esta situación en la que debo de reconocer que pues no es mi culpa? O sea, que real no se trata de asumir las culpas a quienes están siendo violentadas, sino quienes están ejerciendo esa violencia. Y entonces, pues sí, es como un reto de todos los días, pero que considero que es bien fundamental reconocer como esto que nos atraviesa esta condición de mujeres bajo este sistema, porque nacimos con un cuerpo clasificado como tal, reapropiarnos de todo eso que nos ha dolido, lo que nos ha lastimado, y no permitir la revictimización o quedarnos en el dolor, sino pues dialogar con él, qué nos viene a mostrar, qué debemos de permitirnos sentir, qué no nos hemos permitido sentir a lo largo de nuestra vida. E insisto, no se trata como de romantizar la sanación, pero sí de encontrar formas de sostenernos en esta realidad bajo nuestra condición humana. Ay, no sé cómo peinarme, amistades. Desde que me corté el cabello, sí me gusta tenerlo más corto, pero lo que me ha costado es como encontrar mi identidad. No sé si llamarle de esa forma, como, pues igual hablando de esto de los contenidos como mujeres, pues tiene como 3 añitos que empecé con esta chamba de mirar hacia adentro de lo que pues he creído que soy, de cómo empecé a adaptar mi cuerpo a entendimientos específicos, que todavía cuando me visto o algo así, pues sí me lleva como a una complejidad de sí, me siento cómoda, me siento bien, y pues entonces en el cabello igual me pasa. Y pues ese ya también es un tema de que después me gustaría hablar mucho, que es esta cuestión de la visión que empezamos a tener de nosotras, cómo empezamos a movernos y sentirnos en esta realidad, y cómo pues esta cuestión de la ropa también resulta muy irruptiva, porque pues estamos nombrándonos, estamos existiendo simplemente en esta realidad, vistiendo nuestro cuerpo como le nazca, y nunca será nuestra culpa, como esos tipos de comentarios misóginos que lanzan las personas. Y qué poderoso que cada vez sean más las mujeres que alzamos las voces, sean más las mujeres que están sanando desde sus propios contextos para siempre nombrar estas violencias que nos están atravesando. Bueno, no sé si siempre, ¿no? Pero sí nombrarlas para dar cuenta de ellas, y también nombrarnos a nosotras, de ver que más allá de eso también hay muchas partes de nosotras, que no solo se trata de habitar desde el dolor y lo que nos ha dolido, sino también lo que nos apasiona, lo que nos mueve. Y por eso me gusta tanto compartir mi voz, porque me hace
sentir conectada contigo, conectada como desde este reconocimiento de mostrarme tal cual soy, tal cual siento, tal cual los trips que me están atravesando, para que desde ahí dialoguemos y cada vez seamos más las personas que pues desde nuestro propio proceso ofrendemos nuestra voz, los trips, las reflexiones que vamos teniendo para ir dialogando en colectivo. Y por eso comparto este diálogo, porque también pienso en estas mujeres jóvenes que pues también vienen detrás de nosotras, pensándolo así, o sea, no de que vayamos marchando linealmente, pero pues que son más pequeñas, ¿no? O pensando también las que estuvieron antes que nosotras, todo este aprendizaje que se ha ido tejiendo en colectivo y que como mujeres hemos sostenido, qué sabiduría, qué reflexiones nosotras estamos dejando desde nuestra condición humana. Y yo quiero dejar como bien plasmado esto de que pues estamos dialogando con nosotras mismas y para buscar esa libertad, para aspirarla, para continuamente reconocernos vivas. Hoy escuchaba un episodio, lo recomiendo, se llama Caliente, está en Spotify, ya lo compartí en mis historias de Instagram para que también lo cheques, y la chica hablaba sobre esta cuestión de la palabra caliente, que ella considera que es una palabra fundamental, porque caliente implica reconocernos vivas, afectadas. Caliente dices cuando pues sientes atracción sexual con alguien, o caliente cuando bailaste y sudaste tanto, de tanto placer, caliente cuando estás dando vida a un proyecto, caliente cuando estás conectando contigo misma, cuando te estás reconociendo humana. Y eso hasta me enciende hablarlo y compartírtelo, porque considero fundamental que desde ahí sostengamos ese calor desde nuestro interior, desde nuestro sentir, que implica mirar mucha profundidad, que implica mirar muchos dolores, pero que es muy expansivo porque nos hace sabernos vivas y no permitir que estos condicionamientos, que estas limitaciones, que estas miradas, que estas palabras nos atraviesen toda nuestra vida. Somos más allá de eso y eso es fundamental, y sé que es retador, hermana, lo sé, yo lo vivo todos los días y hay veces en las que quiero desertar porque digo, no, ya, bye con esa realidad, pero pues también como que veo la posibilidad, porque pues yo me siento bien acompañada cuando salgo y llevo un escote y me voy sintiendo incómoda, pero luego veo otra chica que igual trae escote y digo, hermana, te ves genial, y entonces es como de, nos estamos acompañando y nos estamos inspirando mutuamente y yo te cuido y tú me cuidas, no sé, me hace sentir muy acompañada. Entonces yo también quiero ser esa fuente de inspiración para otras personas, de decirle, está bien que vayas de tal forma, que te expreses tal cual, y si alguien te habla, yo voy a estar ahí para defenderte, si alguien te hace sentir incómoda, yo estaré ahí para defenderte, y que todas podamos crear como estos estados de resguardo en comunidad. Y aparte también como que pues siento que cada vez hay más personas, que incluso hombres también, que se están cuestionando todo esto del acoso, de lo que han entendido del patriarcado respecto a sus propios entendimientos. Y he visto pues también como a hombres que están empezando a expresarse, que están viendo más allá de sus limitaciones, de estas limitaciones patriarcales. Entonces como que yo sueño con esta utopía que quiero sentir más real que nunca, de que pues estamos transformándonos en colectivo y que cada vez va a haber más libertad para todos los cuerpos, tal cual sean, tal cual existan, tal cual expresen. Y aquí hablé desde mi condición humana, desde mi entendimiento de mujer, con entendimientos específicos, pero también como que quiero ampliar este diálogo, pero como a mí no me corresponde, o sea, yo no nací habitando otro cuerpo, sino pues que cada quien desde sus propios contextos, sean hombres, sean trans, sean mujeres bisexuales, sean lo que sean, expresen, dialoguen con su propio cuerpo, cómo lo habitamos. Tan solo ahorita lo muevo porque digo, ¿qué es esto, no? O sea, ¿qué es este cuerpo que llevo habitando hace mucho tiempo y que ha tenido entendimientos específicos para moverme de formas específicas? Y pensémoslo como en esta cuestión de caminar, pues está chido, ¿no? Porque pues ya lo normalizamos y ni siquiera te podría explicar cómo lo estoy haciendo. Pero también en otros entendimientos de cómo caminamos, bajo qué rigidez, cuando pues agachamos la cabeza o empezamos a encurvar nuestra espalda, porque hay como mucha sumisión detrás, no solo de nuestra propia historia, sino de nuestro linaje. A mí me vuela la cabeza cuando voy caminando como en estos lugares de la ciudad como muy ricos, de donde ha habido mucha gentrificación, que pasan personas blancas al lado de mí y como que yo siento esta minimización, esta violencia, que no es un proceso mental, sino corporal, como que hasta yo siento que me inclino. Es complejo, ¿no? Como que en el cuerpo, por eso
siempre hablo respecto al cuerpo y desde ahí comparto, porque desde ahí he notado todas estas violencias y mientras escribía el cuento, la catarsis fue desde el cuerpo, porque me dejé vencer y sentía mis caderas con mucha sumisión, con mucho dolor, mi vientre, mi ombligo, sentía tanta presión aquí dentro. Todavía hay ocasiones en las que la siento porque el cuerpo siempre nos va a mostrar dependiendo del proceso que estemos atravesando, pero que es importante ir a él para mirar, para mover en dónde está, en dónde puedo liberar, en dónde puedo transformar. Esto lo comparto por si también te resuena estar en clases 1 a 1 compartiéndonos. Desde ahí yo te puedo acompañar de una meditación guiada corporal para que dialogues con tu propio proceso, porque eso es lo fundamental. Yo no te voy a dar instrucciones específicas de cómo moverte. Va a haber guía sensible para que tú dialogues con tu propia sabiduría corporal, porque el yoga es eso, volver a la unidad, y volver a la unidad es reconocernos cuerpo, mente y alma. Y para volver a la unidad no hay explicaciones o ritmos específicos. Yo empecé con esto del Kundalini Yoga, donde habían movimientos específicos que considero importantes, pero también considero importante como dejar de creer que tenemos como una voz específica para todas las personas, de irles a decir, mira, te tienes que mover de tal forma y eso te va a ayudar a apertura de corazón y te va a ayudar a apertura de caderas. O sea, no estoy diciendo que esté mal, yo celebro que existan distintas disciplinas para conectar con tu cuerpo, pero también considero importante que la propia persona se permita reapropiarse de su propio lenguaje, de su propia historia, de lo propio que le ha dolido, y desde ahí dialogar, porque pues va a haber veces en las que yo quiera mover la cadera porque aquí siento los bloqueos, pero tal vez la otra persona quiera mover el brazo porque aquí ha acumulado distinta energía, y pues por eso son clases 1 a 1 para que dialoguemos con tu propio proceso y desde ahí podamos ir descubriendo qué hay, qué bloqueos habitan y cómo puedes transformarlos. Si te resuena, en mi Linktree puedes encontrar el registro clases 1 a 1, ahí te va a aparecer un calendario y programas la cita al día y horario que a ti te acomode. Pues eso sería todo de mi parte, humanis. Ni me terminé de vestir porque dije, ay, ¿cómo me voy? Me retiro y luego regreso y así. Entonces mejor les comparto cómo quedó mi outfit por TikTok, porque me gusta mucho cuando mujeres chicas comparten cómo quedaron sus outfits o distintas personas que expresan desde su creatividad. Yo les celebro y desde ahí nace esta intención de empezar a vestir como más conectada a mí. Si quieres verlo, lo puedes encontrar en TikTok. Ahí comparto como esos tripsitos que me atraviesan. Y pues eso sería todo de mi parte. Te abrazo. Gracias por escucharme, por escucharnos. Celebro y honro tu camino. Nos vemos pronto.